Con Jorge Ceballos. Él es secretario general de Libres del Sur y además es fundador de Barrios de Pie. Vamos a hablar, está en este momento del otro lado de la línea. Bienvenido a Radio Buenos Aires, Jorge. Buenas tardes, gracias, un gusto. No, por favor. Es, bueno, por supuesto, siempre interesante hablar con todos aquellos que trabajan en la calle, sobre todo en este contexto cerca de la gente que más necesita, y teniendo en cuenta que uno de los temas principales tiene que ver, por supuesto, con el alimento, el acceso a los alimentos de los sectores más vulnerables, con el trabajo que vienen haciendo desde hace muchísimos años comedores, merenderos, y que ahora se volvió fundamental en algunos casos. Sí, lamentablemente, la verdad que tenemos que decir que es lamentable que vivamos esta situación, ¿no? Agravado por la pandemia, porque veníamos de todos modos de antes ya de una situación de crecimiento muy fuerte de la pobreza, y bueno, con la pandemia y el aumento que hubo ya desde el principio de año previo a la pandemia y continuó en el tema específico de alimentos que vos citabas, hubo un grandes incrementos, inclusive ahora los índices de inflación, digamos, dan una cifra, y el tema en términos generales y los alimentos la duplican, ¿no? Entonces esta es una situación que se vive mucho en estos barrios, y la cuarentena, una medida que fue absolutamente necesaria, que comparto y que me parece que como criterio sanitario es muy bueno desde el punto de vista de los sectores que viven de changas, de trabajos informales, e inclusive algunos que tienen trabajo. En esta nueva situación, digamos, le significó, digamos, ya llegaron al nivel de discutir la subsistencia, de tratar de conseguir lo mínimo para alimentarse, ¿no? Exacto. Jorge, y sabes que más o menos en línea con esto que estabas mencionando, me preguntaba cómo toma la gente que trabaja con los movimientos sociales cerca de los que más necesitan, ¿cómo toman estas noticias cuando se habla de algo pagado con sobreprecio? Porque yo siempre pienso lo mismo. Para organizar cualquier cosa podemos preguntarle a la más viejita de la familia, que ella te va a decir, como si fuera una alita de Lázari, tal aceite en tal lado, tal arroz en tal lado. Digo, eso lo puede hacer cualquier mujer que se hace cargo de su hogar, o cualquier señor que se hace cargo de su hogar, puede decirte dónde conseguir el aceite más económico, el arroz a mejor precio, las verduras de mejor calidad. ¿Qué pasa para las asociaciones barriales, para los movimientos sociales, cuando tanto dinero es utilizado de una manera tan errada? Bueno, indudablemente nos molesta, nos indigna, nos da, bueno, mucha bronca, aunque también conocemos que esto es un problema que del Estado en sí, que lleva décadas, ¿no? Porque inclusive ahora que pusieron un límite para las compras con determinados precios testigos, les ha costado hacerlas porque nadie le quiere vender al Estado, ¿no? Nadie quiere vender al Estado porque no es muy buen pagador, digamos, ¿no? Y después hay una demanda hoy en el mercado de los alimentos muy grande. La mayoría de la gente gasta esencialmente en alimentos, entonces todos prefieren cobrar al contado y en el momento, y no entrar en el tema de anotarse como proveedor del Estado y después cobrar a no sé cuántos meses. Entonces es un problema, digamos, eso que en realidad una de las tantas cosas que el Estado tendría que hacer mejor. Claro. Así que eso nos molesta, inclusive, mirá, nosotros hemos tomado la iniciativa porque desde marzo porque esa situación que, como bien dijimos, era grave, no puede seguir así. El tema es que implicó que después, desde marzo, que fue ese que salió la denuncia, hasta hace pocos días de mayo, no llegaron alimentos, claro, ¿no? A los barrios más humildes. Entonces, en plena cuarentena, sin trabajo y sin alimentos, no es fácil. Lo mismo cuando le decían quédate en tu casa, lavate las manos, no tenía ni agua, y en otros casos en la casa es un hacinamiento total. Entonces esa es una situación gravísima que se vive, y nosotros nos hemos ingeniado para resolver. Por ejemplo, estamos organizando compras comunitarias, ¿no? Que donde vamos directamente a los productores. Yo me encargo una parte de eso, de hablar con productores del interior de la provincia, de la provincia de Buenos Aires y de otros lugares también del país, para traer algunos productos que abaratan mucho la canasta, ¿no? Hacemos bolsones económicos
que le implica a la gente un ahorro semanal significativo para los magros ingresos que tiene, ¿no? ¿Cuál es la cooperación que recibe un movimiento social como Barrios de Pie de las autoridades? Te lo pregunto, ¿sabes? O sea, Sí. básicamente porque uno ve que son la primera línea de la protesta, da la sensación incluso que muchas veces son utilizados cuando se quiere fogonear como algún malestar con algún sector político o en alguna situación en particular. Creo que esta visión la tienen muchas personas que pueden observar los medios de comunicación con algo de conocimiento y algunos que están en la casa también. Entonces me preguntaba precisamente eso, ¿no? ¿Cuál es la ayuda que reciben fundamentalmente de la política las agrupaciones que cuando hay que hacer lío, que cuando hay que hacer bulto, que cuando hay que interrumpir la ciudad para que se sienta el malestar, son las primeras en aparecer ahí en primera plana y poner la cara? Bueno, te hago una cuestión previa, te digo, mira, porque yo, como dijiste, yo fui fundador de este movimiento allá por el año 2000, y desde aquel entonces hasta ahora, pasando por todos los gobiernos que hubo, siempre nosotros no nos hemos dejado usar por ninguno, hemos apoyado a alguno, o ser opositores a otro, pero en todos los gobiernos tuvimos visiones propias de defensa de los intereses de los sectores más humildes, y a todos, sin excepción, nos hemos movilizado cuando veíamos una situación que si no le dábamos visibilidad no se resolvía, porque tampoco queríamos movernos porque sí, digamos, ¿no? La gente no tiene ganas de salir de sus casas, a veces mucho se con frío y todas estas cosas, pero bueno, cuando no hay visibilidad, que si no te moves, no te haces ver, nadie te da respuesta, bueno, no queda otra. Y después, ¿qué se recibe? Bueno, por ejemplo, se reciben una cuota de alimentos secos mayoritariamente, ¿no? Que bueno, son siempre pocos cuando hay niveles de incremento de la pobreza, como hubo ya desde el año pasado hasta ahora, y ahora con la pandemia mucho más, no son absolutamente insuficientes porque la demanda se ha más que triplicado, ¿no? Sí. Es tremendo la cantidad de gente que acude a comedores, y otra cosa que han surgido ahora son las ollas populares, donde la gente, bueno, se pone en algún lugar, en alguna institución, o es en la misma calle, y la gente se fila y la recibe, ¿no? Entonces es insuficiente eso, digamos, amén de que estuvieron meses, de marzo hasta mayo, te recuerdo, sin recibir nada. Y después, en algún caso, por ejemplo, yo con las compras comunitarias le he pedido en algún caso que pongan la logística, que pongan un camión para traer una donación, por ejemplo, que hace algún productor, y en otro caso para las cosas que nosotros mismos los vecinos compran, ¿no? Ellos pagan el bolsón, entonces con ese fondo hemos comprado directamente, por ejemplo, en San Pedro, naranja, batatas, cosas que son nutritivas, de buena alimentación y que son necesarias, para decir algunos, ¿no? Productos. Y bueno, hemos pedido que nos manden algún camión, esa es la colaboración. Pero creo que en realidad tendría que ser mucho más activa, y tendría que, si lo puedo hacer yo, digamos, sin sueldo, y yo trabajando de lo que me dedico yo, mi profesión, y si lo puedo hacer desde mi casa, a veces llamando por teléfono y después, bueno, yendo a ver el producto, etcétera, ¿cómo no lo va a poder hacer el Estado, no? De acercar ese producto desde el origen, que tiene un costo a veces un tercio o un cuarto de lo que se vende en las verdulerías, ¿no? Definitivamente. Jorge, y bueno, me preguntaba, Barrios de Pie, si no me equivoco, nació en el 2001, en aquella gran crisis que recordamos todos los argentinos, que golpeó duro y económicamente, que sumió en la pobreza a muchos, donde incluso estaba muy agitada la cuestión social. Y quería preguntarte, desde aquel 2001 al 2020, ya están por cumplir 20 años con Barrios de Pie, ¿qué cosas han cambiado? Porque da la sensación que cada vez hay más gente, ¿no? Entonces, te soy honesta, es lo que se ve desde afuera. Me gustaría saber qué cosas cambiaron, porque no es interesante que una agrupación social tenga cada vez más gente vulnerable siendo parte. Da la sensación de que no se está arreglando nada, en definitiva. Bueno, lo que vos dijiste es exacto, no es nada agradable y no es el objetivo. Yo siempre dije que como dirigente social que fui, no quiero que haya más planes, ¿no? Sino que haya trabajo, no quiero que haya más comedores. Yo quiero que
vecinos, los argentinos, las argentinas coman en su casa, que no tengan que recurrir a pedir un plato de comida, no, y que los niños estén en sus casas, que estén en la escuela, y que los papás tengan trabajo. Ese es el objetivo por la Argentina que nosotros queremos. Ahora, entre las dos puntas, yo veo una situación hoy muy similar al 2002, Ajá. ¿no? La post-crisis del 2001, con salida de la convertibilidad, una devaluación asimétrica del 300% que llegó el 54,6% la pobreza en el mes de octubre. Ahora, después tuvo momentos de baja y de mejora, ¿no? 2003, 2004, 2005, hasta el 2007 sobre todo, hubo una situación donde se consiguió mucho trabajo, ¿no? Había muchos de los que eran gente calificada que estaba con nosotros, siguió participando, pero ya no en las tareas habituales vinculadas a la alimentación o cosas por el estilo, ¿no? Ajá. Porque era gente que tenía oficio y era muy demandado, ¿no? Construcción, gasistas. Yo me he encontrado, he ido a comprar algún shopping alguna vez mirando una vidriera y sale un vendedor, me saluda, yo pensé que me conocían, no sé, de otro lado, de algún medio. Y cuando entro yo iba a comprar una corbata, porque yo soy abogado, tengo que usar corbata. Y el que estaba encargado del local de una casa de vestir me dijo que él había sido parte del movimiento, ¿no? Para darte una idea de un tipo que estaba encargado del local, de muy buena presencia, muy bueno. Ahí viste un éxito en el fondo de tu corazón, sentiste, digamos, gusto por haber sido parte de esa historia de vida. Vi mucho, sí, te puse un ejemplo, pero con franqueza vi mucho, me cruzo con mucha gente que me dice, como te digo, alguno que baja una camionetita alguna vez acá en Morón también y me saludó y me diciendo que él también estuvo y ahora, él era gasista. Hay mucha gente y ahora pasa, mirá, hay gente que viene con oficio y hay gente, se acerca gente que tiene trabajo, pero que se le vino una hija o un hijo con la familia a vivir a la casa porque no puede pagar el alquiler y no tiene más trabajo. Entonces tiene 4 bocas más que alimentar, entonces la economía si estaba ajustada, imagínate si tenés otra familia más que alimentar. Sí, no, entonces esas cosas parecen, ¿no? Cuesta creerlo a veces, como a la gente le cuesta a veces creer que hay gente que no tiene agua, ¿no? Todos creen que el agua la tienen todo, o que la luz la tienen todo, y hay barrios que tienen luz por horas, ¿no? Y no todo el día. Entonces, así que de esas historias me tocó vivir y vi mejorar mucho la situación, y lamentablemente en los últimos años también lo veo empeorar, y hoy la veo como en el 2002, porque veo una clase media que se empobrece, que baja a esos niveles, lamentablemente, ¿no? Se viene ya hay una gran pérdida de trabajo, y con el tiempo, por un tiempo, creo que van a cerrar más empresas, entonces esto se va a incrementar. Entonces, que también noto diferencia, por lo menos ahora, cuando nosotros estábamos en el fin de los 90 y en el 2001, trabajando en los barrios, no había asignación universal por hijo, ¿no? Uh-huh. Ese era un tema que es ahora importante, inclusive había pocos, después se incrementó la cantidad de planes, entonces la gente no tenía un horizonte, ¿no? Porque esa poca plata, 8.000, 10.000 pesos que reciben ahora por los planes, que es una suma miserable, pero le da a la gente cierto horizonte, sabe que a fin de mes vuelve a contar con esa suma para pagar la luz, porque el problema en el 2001, 2002, había gente que le empezaban a cortar la luz, le cortaban los servicios, le cortaban todo, no solo tenía hambre. Y viste, cuando a vos te falta la luz, digamos, ahí te das cuenta de la importancia que tiene, hasta que, digamos, cuando no te anda la heladera, cuando no podés hacer un montón de cosas, ¿no? No puedes cargar el teléfono, un montón de cosas. Definitivamente. En ese tiempo la gente no tenía horizonte, no tenía ese ingreso aunque sea fijo. No, era una desesperación. Ahora, Jorge, hay mucha gente que lleva más de 10 años, hay gente que hace 15 que está recibiendo
por ejemplo, planes sociales con distintos nombres, ¿no? Pero asistencias del Estado. Y te quería preguntar cuál es tu observación. A mí, a simple vista, y te lo digo siendo una persona convencida de que nada en la vida es más satisfactorio que tener el dinero propio, no recibirlo de nadie y poder hacerse el camino solo, ¿no? Pero me pregunto si no reside en el fondo, o si no compartís esta visión, de que en el fondo hay algo de esclavitud en esto de recibir del Estado constantemente dinero durante tantos años, porque evidentemente no podés salir de ese círculo y pareciera ser que es imposible para algunas personas poder subsistir sin recibir una dádiva del Estado, que no deja de ser otra cosa más que dinero de otros contribuyentes, que son los trabajadores, y bueno, da la sensación que es como un círculo vicioso, porque más de 10 años cobrando asistencias sin conseguir un trabajo formal, por eso digo como promedio, ¿no? Lo que pasa es que hay una pobreza estructural de mucho tiempo. Da la sensación de que conviene políticamente, a esto voy. Bueno, es que los que deciden hacer esto, los que deciden mantener estos niveles así, es una discusión que hay en el país, si vamos a reducir la pobreza o no. Digamos, acá cuando mejor estuvo, digamos, cuando te hablé yo de cierta recuperación, la pobreza llegó al 25%. Sí. Pero todavía son 25%, es mucho, digamos, y no siempre fue así. Sí. Argentina en los años 70, yo que soy más grande, digamos, 70 y pico, tenía el 4% de pobreza. Entonces, bueno, claro, era otra cosa, había, digamos, su ocupación también era menor, entonces la gente iba con salida de un trabajo y conseguía otro, no era el paraíso, nada, pero era otra, y ahora vivimos con una pobreza estructural, entonces que lleva décadas, no 10 años, lleva más de 20, estamos hablando de la crisis del 2001 al 2020, que son 20 años, y hay gente que está en esa situación con planes, de aquel momento en que le cuesta reinsertarse, porque, digamos, bueno, en todo este tiempo, digamos, son hijos de la pobreza se torna hereditaria. Sí, definitivamente. O sea, el que nace en un hogar pobre, y la nueva estadística dicen que ahora el 60% de los chicos que nacen viven en la pobreza en este país. El que nace en un hogar pobre está absolutamente comprobado que en su inmensa mayoría sigue siendo pobre, va a seguir siendo pobre, porque hay un montón de cuestiones que le quitan igualdad de oportunidades, ¿no? Cuestiones de salud, que ahora se evidencian con el COVID, ¿no es cierto?, que si te agarra con asma, que es lo habitual, enfermedades respiratorias que son muy usuales en estos lugares, que viven con humedad, contaminación, etcétera, bueno, tenés todos esos problemas. Si te faltan los dientes, no es fácil que te tomen en un comercio, te tomen para determinados empleos, te cuesta más la posibilidad de empleo, y bueno, y después hay una precariedad cultural también, porque bueno, la pobreza no es no es romántica, ¿no? Algunos hablan de la pobreza como si fuera lindo. Sí. Digamos, y que son los que no están en la pobreza, porque decir que la pobreza es linda desde afuera es como muy cómodo. Exactamente, ¿no? Bueno, que los pobres, alguna gente con buenas intenciones dice, bueno, pero los pobres, no, yo no quiero que haya pobres en este país, no quiero, digamos, ¿no? Y yo no hago una cuestión de pobrerismo, que todos los pobres son buenos y los otros son malos, no. Todos los sectores sociales hay gente de determinadas características, distintas características. Ahora, hay que solucionar eso como un problema de desarrollo del país también, ¿no? Necesitamos un país que sea más inclusivo, y que tenga un mercado interno más grande, para que los empresarios también puedan vivir del mismo, puedan desarrollarse. Definitivamente. En este país la mayoría consume lo indispensable y consume lo que le da el Estado, y no consume lo que podría ganar con un buen salario. Indudablemente las empresas también tienen un mercado mucho más chico, ¿no?, para poder trabajar en lo que podemos pensar en pymes, pequeñas y medianas empresas en el mercado interno, ¿no? Es cierto. Jorge, se nos acaba el tiempo porque tenemos que ir al informativo, pero ha sido una charla súper gentil de tu parte, contestando todo y también exponiendo un poquitito cómo es la cocina de algunas situaciones y de algunos escenarios que a veces solamente vemos cortando una calle y demás. Es muy muy interesante conocer todo el trasfondo y también saber que hay un representante que espera que en algún momento muchas de esas personas se sigan superando, como ese ejemplo que vos comentaste, así que te agradecemos muchísimo tu tiempo. No, al contrario, yo soy agradecido a ustedes que me permitan hablar con su audiencia y poder reflejar un poco esta situación que se vive. Que tengan buenas tardes. Igualmente, Jorge Ceballos, secretario general de Libres del Sur.